Muy bien. Hoy vamos a tener ya la última clase de el módulo número 1 del nivel número 2 de este bachillerato en teología, y vamos a ver lo que son los libros poéticos y sapienciales o libros de sabiduría. Y vamos a orar en primer lugar para poder poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tus infinitas misericordias derramadas en nuestras vidas. Te damos gracias, eterno Dios. En esta tarde preciosa, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Dios eterno, bendice nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Rey eterno, ilumina nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor. Muéstranos tu voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Con tu palabra, ilumina nuestro entendimiento, eterno Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos esta clase, Señor, y todo lo que vamos a hacer para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, una vez más que el Señor los bendiga a todos. Hoy vamos a ver lo que son los libros poéticos y sapienciales. Así que vamos a iniciar pues lecturando el módulo que tenemos aquí, ¿sí? Los libros poéticos y sapienciales. Sin duda se preguntará de dónde vienen y el por qué son libros que contienen poesía. ¿Están incluidos en la Biblia? Pues bien, el género poético y sapiencial está presente en una buena cantidad de los libros del Antiguo Testamento, pero principalmente en los textos de Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Se trata de una producción literaria muy variada y rica, de las mejores que se pueda hallar entre los pueblos de la antigüedad. El término sapiencial viene de latín sapientia, que traduce sabiduría. Entonces, además de poesía, hallará en ellos conocimiento, es decir, sabiduría. Entre los judíos tuvo mucha acogida, no obstante, se aprecia que los autores eran en su mayoría quienes tenían alguna relación con el servicio a Dios. El género poético se encuentra también en el Génesis, en los capítulos 49, versículos 2 al 27, y en Éxodo, capítulo 15, versículos 2 al 18, hasta el 21, e Isaías, capítulos desde el 40 hasta el 55. No podríamos pasar a ningún otro tópico sin antes enfatizar que la construcción de los libros poéticos y sapienciales obedeció a un proceso lento y en algunas ocasiones de compilación con textos aislados escritos en diversas etapas del pueblo hebreo para darles su forma final. Las enseñanzas. Los libros poéticos y sapienciales enseñan esencialmente sobre sabiduría práctica, aplicable a las diversas circunstancias de la vida. Y esa es la razón para que sus autores tengan como fuente de aprendizaje hechos que para los demás pasan inadvertidos, pero que arrojan lecciones enriquecedoras cuando son aplicadas a la cotidianidad. Los sabios, a quienes se atribuye la autoría de los textos, manifiestan habilidad, agudeza y cualidades para sacar principios válidos, para alcanzar la realización en el desempeño del individuo en cualquier escenario en que se desenvuelva. Ahora te preguntarás, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Sin duda, y como lo enseñan los propios libros poéticos y sapienciales, la sabiduría es un don de Dios que se alimenta de la experiencia adquirida en el día a día y de una reflexión para identificar qué se puede aprender en cada etapa de la vida. ¿Sí? Así que vamos a iniciar en esta tarde con el libro de los Salmos, ¿sí? Vamos a iniciar en esta tarde con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se compone de 150 cánticos y poemas espirituales que se usaban en los cultos y los devocionales del pueblo judío. Se considera que durante las ministraciones sacerdotales en el segundo templo de Jerusalén hacía las veces de himnario. Los temas predominantes son la oración y la alabanza. La mayoría de los salmos se atribuyen a David, pero comparten su autoría los hijos de Coré, Asaf, Emán, Etán, Salomón, Moisés, Ageo, Esdras, Ezequías y Zacarías.
Unos cuantos son el fruto de un escritor anónimo. Y sobresalen algunos conocidos como mesiánicos, que abordan entre otros aspectos, mesiánicos, perdón, que abordan entre otros aspectos los sufrimientos del Mesías, su resurrección, la ascensión y a Cristo como rey. Si hiciéramos una síntesis de los temas que abordan los 150 cánticos y poemas, diríamos que incluye asuntos relacionados con el hombre mundano y el templo, experiencias religiosas, la iglesia simbolizada, la palabra de Dios, el deber de los gobernantes, los atributos y la experiencia de Israel acumulada a través de los muchos años de historia. Muy bien. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy como introducción precisamente a lo que son estos libros poéticos y de sabiduría. Algo que cabe aclarar es que también hemos conocido, hemos aprendido que dentro de los libros poéticos también está el libro de Lamentaciones. Eso pues es también parte del pensamiento, algo que si usted lo considera libro de Lamentaciones, libro profético, si usted lo considera libro poético, no tiene ningún problema. Algunos escritores consideran al libro de Lamentaciones más como un libro profético. Otros lo consideran como un libro poético. Bueno, en lo personal yo sí también lo considero como un libro profético. ¿Por qué? Porque fue escrito directamente por un profeta, Jeremías. Recordemos que Jeremías profetizó antes de la cautividad. Y pues cuando ya vino la cautividad es cuando se da origen a este libro, el libro de Lamentaciones. Ciertamente, el libro de Lamentaciones es un poema de dolor en realidad. Es un poema de dolor, es un poema de insatisfacción. ¿Por qué? Porque habiendo conocido la voluntad de Dios, habiendo sabido lo que iba a ocurrir, pues lastimosamente el pueblo no se arrepintió de corazón y por ende les tocó vivir la experiencia de la cautividad y pues ser arrancados de la tierra en la que ellos vivían y estar 70 años cautivos. Entonces, por eso ya vimos el libro de Lamentaciones anteriormente cuando estuvimos viendo el libro de, los libros proféticos, los profetas mayores, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares y también el libro de Job. Y vamos a iniciar en esta tarde pues con el primer libro, el libro de los Salmos. Muy bien. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos. Este libro tiene canciones y tiene oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David. De hecho, son 73 poemas que fueron escritos por David, o también podríamos decir 73 capítulos a su vez. Cabe recalcar también dentro de esta parte que no todo el libro de los Salmos, como a veces lo hemos creído, y a veces yo he llegado inclusive a escuchar a muchas personas en sus predicaciones hablar de ciertos salmos que los escribió David, y en realidad son salmos que no escribió David. David sí escribió casi la mitad de los salmos. Son 73 salmos que David escribió, por eso fue conocido como el poeta, como el arpista, como el dulce cantor de Israel. Pero también hay muchos autores diferentes detrás de esos poemas, como lo leímos hace un momento. Tenemos los poemas de Asaf, los de los hijos de Coré. Los de Asaf son 12 poemas o 12 capítulos que aparecen 11 capítulos u 11 poemas de los hijos de Coré. También algunos proceden de unos líderes de alabanza en el templo, como fueron Enán y como fueron Etán. También aparecen entre estos escritores del libro de los Salmos, en esta compilación, aparecen inclusive Salomón y Moisés, con aproximadamente 3 capítulos o 3 poemas. Casi un tercio de ellos no tienen un título exacto, pero se lo atribuyen también a algunos de los profetas, como Ageo, como Zacarías, entre otros profetas, y algunos también
son anónimos. Cabe recalcar también que muchos de estos poemas fueron utilizados también por los coros que cantaban en el templo de Israel. Pero el libro de los Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo después del exilio de Israel en Babilonia, esos poemas antiguos, tengamos claro que fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de los Salmos, que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos. Y este diseño tiene un mensaje que es único, el cual nosotros no lo vamos a notar, salvo que leamos este libro de principio a fin. Nosotros hemos hablado acerca de la poesía en la Biblia, ¿no? De cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de una manera magistral. Esos poemas nos invitan a nosotros a una experiencia de, podríamos decir, de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos, podríamos ver desde muchas otras perspectivas el propósito de este libro. Es por eso que la colección más grande que existe en la Biblia es precisamente este libro, el libro de los Salmos. Entonces, es de eso de lo que vamos a hablar en esta tarde. Ahora bien, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Y sí, los poemas fueron escritos por los sabios, fueron escritos por los reyes, fueron escritos por profetas de Israel. Algunos de estos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron una oración en las familias, en las casas, a lo largo de los siglos. Los poemas más importantes que nosotros vamos a encontrar y más ampliamente leídos fueron compilados juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Entonces, estos libros están familiarizados con libros de poesía. Podríamos decir que esta es una de la más grande colección de los mejores poemas que se escribieron en Israel, en un mismo lugar, y que puedo elegir, y si fuera yo, puedo elegirlos y puedo leer los que yo considere mis favoritos. Pero el libro de los Salmos no es como un libro cualquiera, o como cuando usted entra a una biblioteca, por ejemplo. Usted entra a una biblioteca o busca en una biblioteca virtual, busca poesía y va a encontrar poesía de diferentes escritores. El libro de los Salmos, en cambio, no es ese tipo de colección, porque en este libro, cada poema ha sido, podría decir, profesionalmente elaborado y luego colocado en donde está por una razón. ¿Y sabe cuál es? Es poder crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Tenemos que tener claro y ser muy observadores que los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y nos invitan prácticamente a un templo literario. Sí, como lo estoy diciendo, es un templo literario. Recordamos en los libros de Pentateuco, ¿cierto? En el Pentateuco nosotros vimos el propósito de Dios de estar con su pueblo, que su pueblo habitara en medio de él y que su presencia more en medio de ellos. Al principio fue el tabernáculo. Primero en el Edén fue una comunión entre Dios y los hombres. Cuando los hombres pecan y luego salen de la esclavitud, ahora es Dios por medio del tabernáculo, allí con su presencia en el arca, convirtiéndose en una columna de nube, en una columna de fuego que los guía a través del desierto. Luego, ahora su presencia también está en el templo de Jerusalén, en donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando alguien llegaba, veía en ese templo
arte por todas partes, veía a los sacerdotes haciendo los cultos, escuchando canciones, oraciones, todas esas cosas proclamaban simbólicamente que Dios gobierna el mundo desde esa montaña, podríamos decirlo. Y nosotros no estamos simplemente sentados para ser observadores. Dios quiere que nos sumerjamos también en aquello. Dios quiere que nosotros entremos allí en su presencia. Entonces, imaginemos nosotros lo traumático, ¿no? Que fue cuando los babilonios invaden Jerusalén, saquean, queman el templo y se llevan a los israelitas al exilio. ¿Y a dónde van ahora? ¿Sabe a dónde fueron? A encontrarse con Dios y a cantar su historia y a decir sus oraciones. En el libro de Lamentaciones, allí habla que junto a los ríos de Babilonia, allí cantaban. En el libro de los Salmos se cuenta también parte de la historia que ellos vivían. El salmo que nosotros cantamos, por ejemplo, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. En mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Eso es un salmo que nosotros cantamos constantemente, ¿cierto? Es un salmo que nosotros cantamos constantemente en la iglesia, es parte de nuestra alegoría, del júbilo de cada uno de nosotros. Pero fue un salmo que se escribió precisamente allá, en Babilonia. Fue un salmo que se escribió allá en medio del exilio. ¿Por qué? Porque ellos estaban recordando también, mientras leían estos salmos, en estos salmos encontraban ellos esperanza. Porque el libro de los salmos es también un libro de oraciones para exiliados. Digámoslo así, perdónenme que use este término, pero podríamos decir que el libro de los salmos es como un templo virtual. Sí, así, como un templo virtual. Mientras ellos observan y leen el libro de los salmos, ellos entran a los salmos para encontrarse con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios, cantada en poesía para cada uno de ellos. Los salmos en realidad hacen eso. El libro de los salmos está dividido por 150 poemas que tiene 5 secciones claras. Y cabe recalcar las primeras que son el fundamento prácticamente de esto. Por eso decía al principio que están ubicados de una manera estratégica para que nosotros podamos ver prácticamente la historia de Israel hasta ese punto. Y aún el futuro del Mesías. Al principio, en el libro de los Salmos, en los capítulos 1 y 12, se encuentra, podríamos decir, una breve introducción. Esta introducción establece los temas principales del libro completo y repasa la narrativa bíblica. El Salmo 1, por ejemplo, mira hacia el jardín del Edén y el río de la vida. Podríamos nosotros personificar aquello de cómo Dios colocó a la humanidad en un jardín, era como un templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, pero son exiliados al principio de ese jardín. Y el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, como nosotros la conocemos como la Torá o la instrucción. Esa persona es como el árbol de la vida en ese jardín que es, podríamos decir, el primer templo que existió, podríamos decirlo así de una manera alegórica. Ese jardín florece eternamente. ¿Por qué? Porque está plantado en el río de la vida, en Dios, y es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Recuerden la historia en Génesis, después de la rebelión necia de la humanidad, Dios le hizo una promesa. Y dice que el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 15, que en el futuro la simiente de la mujer vendría y derrotaría al mal y restauraría al mundo. Y de eso se trata el Salmo número 2. La promesa de Dios de que un rey
un rey del linaje de David vendría, y a este se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar su reino y la paz sobre las naciones. Entonces el Salmo 1 y el Salmo 2 introducen estos temas principales. Luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de otras secciones, las cuales exploran la complicada historia de David y su familia real. La tercera parte de este libro se enfoca en cambio en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego la cuarta y quinta sección de este libro reavivan la esperanza por el Mesías, por un nuevo templo y por el reino de Dios del otro lado del exilio. O sea, cuando salgamos de este exilio, el reino de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y ese libro, este libro maravilloso, el libro de los Salmos, termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Ahora, entonces nosotros podemos ver que casi la mitad de los Salmos están conectados con un hombre, que es el rey David, a quien Dios eligió para gobernar a Israel. Y en realidad la historia de David es muy importante en este libro, porque él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y es en esos poemas en donde David comparte sus miedos, donde David confiesa su fracaso, donde David ofrece gratitud a su Redentor y donde David constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios dentro del templo. Sin embargo, tengamos claro algo, ¿no? Que David vivió antes de que el templo fuera construido, ¿no es cierto? Ese retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y por el templo futuro se asemeja precisamente a las esperanzas de las generaciones posteriores de los exiliados. Imagínense, David, por eso es que es considerado los salmos también como parte de la profecía, como parte de la profecía. ¿Por qué? Porque las generaciones que vinieron después de él, que estuvieron exiliadas, utilizaban las oraciones de David para hacer las suyas también. Entonces podemos ver ahora a David como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Hay por eso 73 poemas que están conectados directamente hacia David, son atribuidos directamente hacia él. Pero la mayoría del resto procede de generaciones que vinieron después de él, de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido inclusive a orar y a esperar como David. Los poemas que fueron escritos después de David, no mencionando, por ejemplo, los poemas de Moisés, ¿cierto? No mencionando los poemas de Moisés ni de los hijos de Coré. Estamos hablando nosotros ahora que las personas que vinieron después, para poder hacer estos poemas y estas oraciones, ellos se basaron también mucho en lo que aprendieron de David. Y por eso que el resultado final es el libro de los Salmos, el cual, lo vuelvo a repetir, es diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Este libro, el libro de los Salmos, no es la clase de libro que usted lee una vez y lo deja a un lado. No. Este libro precisamente está diseñado para que nosotros lo leamos y lo volvamos a leer y sea de reflexión durante toda nuestra vida. Las oraciones, los lamentos, las canciones de alabanza tienen el propósito de que se hagan nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría y a buscar la justicia de Dios en el mundo, mientras esperan por el Mesías venidero y también por el reino de Dios. Entonces, este libro de los Salmos tiene una importancia muy grande, que fue un fundamento para los que estuvieron en la cautividad y que es un fundamento aún para nosotros. Usted y yo leemos Salmos, aprendemos a adorar a Dios en realidad. Yo les motivo por eso a cada uno de ustedes a leer el libro de los Salmos. Hoy estamos viendo
da solamente un panorama. Si nosotros nos dedicáramos a hacer un estudio completo del libro de los Salmos en las 5 divisiones que contiene, nosotros vamos a encontrar un conocimiento enriquecedor. Pero qué hermoso es que no solamente nos preocupemos porque alguien nos diga lo que conoce o lo que sabe. Yo trato acá de resumir las cosas en breves palabras, de resumirlo de la manera más breve para que podamos avanzar, ¿cierto? Para que podamos avanzar y para que ustedes entiendan la síntesis de cada uno de estos libros. Pero qué importante es que dentro de los propósitos de cada uno de nosotros esté leernos la Biblia entera. Y cuando la terminamos de leer, volverla a leer. Ya si me leí el libro de los Salmos, pues volverlo a leer. Usted se va a hacer un excelente orador. Usted va a ser un excelente orador. Usted va a aprender a adorar a Dios. Usted va a aprender a dirigir poesía hacia el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que encuentra en el libro de los Salmos. Encuentra inspiración. Eso es lo que encuentra usted en este maravilloso libro. Ahora vamos a entrar también en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Se trata de una colección de máximas morales y religiosas que comprendían diversas instrucciones aplicables a la vida cotidiana. Aborda temas como la sabiduría, como la disciplina a los hijos, como la amistad, la generosidad, el temor a Dios, la prudencia, el orgullo, el dominio de la lengua, el dominio propio, el trabajo y la pureza del creyente. Evidencia un constante contraste entre la sabiduría y la insensatez, la justicia y el pecado. Su autoría es atribuida al rey Salomón, pero también algunos pasajes a Agur y Lemuel. Su objetivo esencial es brindar instrucción moral, especialmente para los jóvenes. Por eso es que es muy importante leer este libro maravilloso, como es el libro de los Proverbios. Es un libro muy hermoso y el contenido que tiene es muy especial para el crecimiento de nosotros, los creyentes, para poder ver la vida de otra manera. Amén. Y hablando ahora del libro de Proverbios y conforme a lo que hablamos en la introducción de los libros poéticos y también libros sapienciales, existen tres libros en la Biblia que han sido llamados los libros sapienciales o los libros también de sabiduría, como son los libros de Proverbios, de Eclesiastés y Job. Todos esos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea, estos libros hablan de cómo vivir bien. Si cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única, es importante que nosotros los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Imaginémonos algo. Imaginémonos a estos tres libros, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y también el libro de Job. Imaginémonos nosotros a estos tres libros como una persona, Proverbios, Eclesiastés y Job. Proverbios sería una maestra joven y brillante. Eclesiastés sería como el crítico agudo de la edad mediana. Y Job sería como un hombre viejo ya desgastado que ya ha visto de todo en su vida. Entonces, miremos de esa forma estos tres libros y al final vamos a entender mejor esta situación. ¿Sí? El libro de Proverbios entonces es la brillante, la joven maestra. No solo es inteligente. Esta maestra tiene un nombre. Se llama la sabiduría. Ese es el nombre de esta maestra. Ella sabe de todo. Ella sabe de trabajo, ella sabe de relaciones, ella sabe de sexo, ella sabe de espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble.
ella ve cosas que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Esta sería la amiga perfecta para tener cerca cuando usted y yo necesitamos un consejo específico. ¿Y qué es lo que la hace tan inteligente? Proverbio puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Porque aquí esta maestra, que se llama la sabiduría, ella cree que hay una fuerza creativa invisible, podríamos decirlo así. Una fuerza creativa invisible en el universo. Esta fuerza puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No podemos verla igual como no podemos ver a la gravedad. Sin embargo, la gravedad afecta todo lo que hacemos, ¿cierto? ¿Qué es esta fuerza? Es como lo dije hace un momento, la sabiduría. En el hebreo se pronuncia como Jokmak, como Jokmak. Y siempre vamos a encontrar su traducción como sabiduría. La sabiduría en realidad es un atributo que Dios usó para crear al mundo. Y Jokmak, o la sabiduría, ha sido entretejida en la tela de las cosas, de cómo funcionan, en donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando precisamente la Jokmak o la sabiduría. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, estará trabajando en contra de la Jokmak. El libro de Proverbios en el capítulo 1 mismo lo dice. Dice que la complacencia de los necios, ¿qué hará? Los va a destruir, los destruirá. Pero también dice, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Entonces, la sabiduría es como una ley moral para nuestro universo. Sí, en realidad es como un patrón de causa y efecto del cual nadie puede escapar. Nadie puede escapar de estas cosas. El libro de Proverbios personifica todas estas cosas como una mujer, la señora sabiduría, que ella anda por la tierra, anda llamando a los hombres, haciéndose disponible para cualquiera que quiera escucharla y aprender de ella. Y eso nos lleva a aprender algo más del libro de Proverbios, ya que el libro de Proverbios cree que cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y también hacer uso de ella para crear una vida hermosa, tanto para el que la escucha como para las demás personas que están a su alrededor. Con ella, con la sabiduría, se puede crear cosas como un diseñador. En el hebreo, la palabra Jokmak no es simplemente conocimiento intelectual. La Jokmak es también usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su edificio, como el que talla madera o el que pule la piedra. Esos demuestran que poseen sabiduría, o sea, poseen la Jokmak. Entonces, cuando nosotros ponemos a trabajar la sabiduría y desarrollamos la habilidad de hacer una buena vida, estamos demostrando que estamos haciendo uso de la sabiduría. Entonces, nosotros debemos de aprender a encontrar sabiduría en cada cosa que hacemos antes de que lo hagamos. Proverbio tiene algo muy importante que nosotros debemos considerar también. Y es que la Jokmak, o sea, la sabiduría, tampoco es como una fuerza impersonal. La sabiduría es un atributo de Dios mismo. No la miremos como algo aparte, no. No miremos a la sabiduría como algo que está muy aparte de todas las cosas, no. La sabiduría es un atributo que Dios le ha dado al hombre. En el pensamiento hebreo, el camino para convertirse en sabio tiene que empezar en lo que el libro de Proverbios llama el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. Eso es lo que es el temor del Señor. El temor del Señor no es miedo, es el respeto hacia Dios. Si Dios dice que es bueno, es bueno. Si Dios dice que es malo, es malo.
sencillamente así. Aceptémoslo así porque Dios lo definió así y Dios lo quiere o bien cerca o bien lejos de cada uno de nosotros. Por eso Moisés dijo, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y eso es el temor. El temor del Señor es eso. Es el respeto hacia lo que Dios define como bueno o como malo. No es lo que a mí me parezca, no es lo que a usted le parezca. Es lo que Dios en realidad nos da a entender a cada uno de nosotros. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que nosotros estamos viendo acá están desarrolladas en los capítulos 1 al capítulo 9 del libro de Proverbios. Cuando nosotros pensamos en el libro de Proverbios, pensamos también en una colección de dichos, que son los proverbios mismos, los refranes como nosotros conocemos. Todo eso nosotros lo encontramos desde el capítulo 10 hasta el final del libro, en una, podríamos decir, una colección de cientos de refranes, proverbios o dichos acerca de cada uno de los aspectos de la vida. La sabiduría se aplica en ellos, dando como resultado esa guía tan sabia para ayudarnos a nosotros a encontrar el camino al éxito, sin importar lo que hagamos. O sea, si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena, o como también el mismo libro de Proverbios dice, que dará salud a nuestros huesos y prosperidad y una larga y rica vida, ¿no? Esas son palabras de peso en realidad para cada uno de nosotros. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces, que a las personas sabias les suele ir mal, ¿cierto? Las cosas suelen funcionar bien para ellos. Eh, eh, este, eh, las cosas les suele ir a veces mejor cuando nosotros utilizamos esta sabiduría. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si nosotros damos un paso atrás, algunas personas podrían decir inclusive que es muy simple inclusive, porque a veces cosas horribles también le suceden a las personas sabias, así como también la sabiduría nos ayuda a que nos vaya mejor en la vida, también no quiere decir que no van a ocurrirnos muchas veces situaciones duras o difíciles. Y a veces también podemos ver nosotros como las personas necias reciben recompensa. Y es que no siempre la vida funciona de la manera en que pensamos que debería de funcionar. Eso es cierto. Y por eso nosotros debemos de ir y escuchar a, a, al siguiente amigo, podríamos decir. El siguiente amigo, el amigo de Proverbios, es el libro de Eclesiastés. Recordemos que al principio lo presentamos a él como un crítico, a Proverbios como la maestra sabia, Eclesiastés como el hombre maduro que critica todo, que lo mira todo, lo observa todo. Y por eso vamos a ver también lo que nos enseña el libro de Eclesiastés, el crítico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él ha luchado justo con ese problema y él nos va a llevar, podríamos decir, más lejos en nuestro camino para encontrar la vida. El libro de Proverbios nos enseñó a nosotros que hay diferentes estaciones en la vida del hombre, en las cuales a veces a los justos les ocurren injusticia, en las cuales a veces a los buenos les ocurren cosas malas y también en los cuales a veces a los malos les ocurren cosas buenas, que algunos podrían verlo como recompensas. Sin embargo, solamente cuando nosotros nos adentramos en la sabiduría del cielo, en la sabiduría del Señor, podremos nosotros encontrar la verdad en cada una de estas cosas. El libro de Eclesiastés. Vamos a entrar en este libro que es tan hermoso. El libro de Eclesiastés. En la Biblia hebrea es llamado Coelet, asociado como el que enseña o también el predicador. Su autoría se atribuye al rey Salomón. Una lectura detenida del texto revela a un filósofo que reflexiona acerca de la vida
y concluye que hay tiempo para todo. Consejos acerca de los deberes religiosos y también dichos de los sabios. Entonces, el libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea: las palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Coelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas. Y en ese caso es para aprender. Así que frecuentemente se traduce como maestro también en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David. Así que hay diferentes puntos de vista de quien podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá es uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros también piensan que es un maestro, un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza para su vida. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro de este libro y es diferente también al autor del libro, el cual permanece anónimo. Así que algunos piensan que Salomón inclusive pudo haber escrito gran parte de este libro de lo que alguien escribió aprendiendo de él. Alguien admirando la sabiduría de Salomón, muchas de las cosas que vivió en la vida y también viendo las consecuencias de las malas decisiones que tomó Salomón, empezó a escribir. Salomón luego lo editó también para poder transcribirlo. Hay algunos pensamientos que lo ven desde esa forma, pero lo importante es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, el cual permanece anónimo. Así que nosotros escuchamos la voz sencillamente del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero será en realidad otra voz, la del autor, ¿no? Y eso nos introduce en la primera oración, que al final concluye el libro resumiendo y hablando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que tenemos que entender algo, que el autor en sí, la síntesis de esto es que es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decirnos en este libro? El autor resume el mensaje básico del maestro, tanto al principio como al final. Y el mensaje de este libro es Ebel. Todo es completamente Ebel. Esta palabra significa vanidad, pero esa palabra no completa tampoco, no captura, perdón, completamente el corazón de la idea. En el hebreo, la palabra Ebel significa literalmente vapor o humo. Y el maestro utiliza esa palabra 38 veces en este libro para diseñar una metáfora que sirve para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, es como un soplo de humo. Pero también, en segundo lugar, también como la vida es un enigma o una paradoja, como el humo. Esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella, no hay nada allí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando el hombre la está disfrutando, la tragedia lo golpea y parece que todo se fuma. Todos tenemos en realidad un fuerte, podríamos decirlo, sentido de la justicia, ¿no? Pero todo el tiempo vemos que la realidad es que a la gente buena le suceden cosas malas también. Así que constantemente la vida es impredecible, es inestable, o en las palabras del maestro, es como correr tras el viento.
Entonces, es un poco deprimente también el poder ver la forma como está diciendo todo esto. Pero entendamos algo muy importante. La meta básica del autor de este libro es señalar todas las formas en que nosotros tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios. Así que le permite al maestro que las desarme todas, de manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera. Y él permite que el maestro nos dé una larga y dura lección de la realidad. Nosotros podemos ver esto claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte también. Entonces, el escritor de este libro dice literalmente así, que podemos pasar la vida entera trabajando, logrando cosas, porque piensas que eso hace que la vida tenga significado. Pero también dice él que deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que en este mundo ocurre, en realidad las cosas no cambian. Así que desarrollamos tecnología, por ejemplo, como hoy en día, construimos naciones, pueblos que se levantan, que se caen, pero el escritor está viendo cómo se escala una montaña y mira si a ella le importa. O sea, la montaña no le importa si tú la escalas o no la escalas. Ella estaba allí antes de cada uno de nosotros y estará ahí también después de nosotros. Entonces, después de 100 años, nadie quizá va a acordarse de lo que cualquiera nosotros hayamos hecho. Pero la montaña va a seguir allí. Las olas seguirán rompiéndose en la playa, el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo nos borrará eventualmente a cada uno de nosotros y también a todo lo que a nosotros nos importa. Y como si eso no fuera suficientemente desalentador, el maestro de este libro, a lo largo de todo este libro, no puede dejar de hablar acerca de la muerte. Podría decir que el escritor de este libro es bastante pesimista. Nosotros somos un poco más optimistas, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestro lenguaje, nuestra manera de ver las cosas, le vemos nosotros lo bueno aún a lo malo. Pero el escritor de este libro es un poco más pesimista. Imagínense que cerca del final, él dice que la muerte es como el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes, que devora a los necios, que devora a los sabios, a los ricos, a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno, malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que con estas dos ideas en la mano, el escritor de este libro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas, como una carrera, como nuestro estatus social o como el placer. De manera que si creemos que trabajar duro hará que la vida valga la pena, el autor está diciendo, piensa acerca del estrés y el daño que esto te produce. Toda la ansiedad, todas las noches sin sueño. Y cuando hayas generado alguna riqueza, serás demasiado viejo para disfrutarla. Y para cuando tengas que dejársela a alguien, a ella quizás ni le importe nada de lo que hiciste para ganarla. O quizá piense que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Entonces, él dice, anda, vive tus vacaciones, disfruta, el lunes siempre llegará. Evel, como lo decía al principio de este libro, vanidad. Todo es completamente vanidad. Entonces, ¿qué es lo que está promoviendo en realidad este maestro? Porque lo vemos nosotros y lo tenemos dentro de nuestras Biblias, ¿no? Lo tenemos dentro de nuestras Biblias. ¿Qué es lo que él está promoviendo? Él está promoviendo que nos convirtamos quizá en personas relativistas. Pues no, porque eso también sería vanidad. El maestro de este libro, el escritor de este libro, reconoce las ideas del libro de Proverbios, de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales.
tenemos que ver por eso nosotros el objetivo de este libro, porque puede parecernos muy pesimista, puede parecernos a nosotros muy poco productivos, pero cuando nosotros entendemos la idea de este libro, entendemos que el temor del Señor tiene ventajas. Si nosotros vivimos así en general, en el temor del Señor, nos va a ir bien en la vida. El problema es que incluso viviendo en la sabiduría y en el temor del Señor, eso también es vanidad porque no garantiza una vida estable, por así decirlo, en una sola dirección, directo solamente hacia que cosas buenas te ocurran. Porque la realidad es que hay personas buenas que mueren trágicamente. Hay personas horribles, malas, que viven una vida larga y que por último viven una vida próspera. Hay muchas excepciones. Así que aquí el escritor de este libro está también diciendo que incluso la sabiduría es vanidad. Pero no es vanidad, sino un enigma. Porque sencillamente la sabiduría no siempre funciona como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avanzar en medio de toda la vanidad de esta vida? Es aquí precisamente ya casi entrando al final de este libro, en donde el escritor descubre la clave. Por eso tenemos que leerlo todo, no nos enfoquemos solamente en el principio. Y él está diciendo que para el verdadero disfrute de la vida debajo del sol, hay que aceptar que hay cosas que son vanidad, pero hay que reconocer que todo en la vida está fuera del control nuestro. No depende de nuestro control, de cuánto nosotros querramos, nos aferremos a que algo salga como queremos, sino que es reconocer que todo está fuera de nuestro control. Y el autor de este libro, alrededor de 6 veces diferente, en algunos de los momentos más deprimentes de este libro, él habla acerca de algo muy importante, y es del regalo de Dios, que es el disfrute, escúchalo bien. Es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia o una buena comida, un día soleado, un paseo con los tuyos, disfrutar lo tuyo. Esas cosas no las puedes controlar. Ciertamente no están garantizadas, pero esa es su belleza, el poder disfrutarlas. Cuando yo llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso a mí me libera para yo simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como quiero vivirla, no mirando si el otro está bien, si el otro está mal, si al malo le ocurren cosas buenas y al bueno le ocurren cosas malas. Dejemos de ver esas cosas, porque incluso a veces mis expectativas acerca de cómo la vida debería de ser, al final son vanidad, porque no dependen de mí. Todo debajo del sol es Ebel, es vanidad. Y es así como el escritor de este libro llega al final de sus palabras. Y justo allí, en el final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Y él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, a una punta que podría lastimarte cuando te pincha. Pero también él dice que el maestro está intentando pincharte para que te muevas en la dirección correcta hacia una mayor sabiduría. El autor de este libro luego también nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar la vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas de la vida. Y como mucha gente vive haciéndose tantas preguntas de la mamá de Adán, si Adán tenía ombligo y cosas así, ¿no? Que a veces la gente hace un montón de preguntas. El autor de este libro está diciendo, no lo intentes porque nunca lo vas a lograr. Y él ofrece una conclusión. Y esa es simplemente teme a Dios y guarda los mandamientos. Él se da cuenta que hay cosas en la vida que podríamos pasar el tiempo, que podríamos hacerlo producir, que podríamos aprovecharlo, lo podríamos nosotros pasar ese tiempo desperdiciándolo, tratar de entender cosas que en algún momento, cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos las va a explicar, porque Dios va a jugar.
cada una de las cosas, las buenas, las malas, él las va a juzgar. Entonces, por eso es que el autor al final, imagínense, este es un libro que no es un solo escrito, sino es prácticamente una obra literaria de etapas de la vida. Digamos, llegaron unas etapas de la vida de él en las que estaba muy pesimista, pero al final él entendió que el fin de todas las cosas es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Este es el deber de todos los humanos, porque Dios va a juzgar cada obra, cada cosa oculta, las buenas o las malas. Y el escritor de este libro piensa que es bueno dejar que el maestro rete nuestras falsas esperanzas y nos recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control, porque le da a la vida el verdadero significado. Lo que le da a la vida ese significado verdadero es nuestra esperanza en el Señor, la esperanza que un día Dios quitará toda la vanidad y que va a traer toda la justicia a nuestro mundo. Esa es la esperanza que debe motivar a cada uno de nosotros a llevar una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que a veces nos mantenemos confundidos, es realidad. Y mire, por eso están estos libros acá, para enseñarnos que no solamente nosotros a veces tenemos pensamientos y cosas que no entendemos, sino que para eso están estos libros, para decirnos que hombres sabios que tuvieron respuestas para muchas cosas, no pudieron entender esta y se enfocaron en una sola: temer a Dios, seguir sus mandamientos y apartarse del mal. Amén. Esa es la síntesis de la vida. Esa es la mejor manera de poder vivir sin tantas interrogantes. Y es así como ahora nosotros pasamos al libro de Cantar de los Cantares. La tradición atribuye su autoría al rey Salomón. El libro de Cantar de los Cantares se trata de un poema oriental con todas sus características. Algunos expertos pretenden encontrar una alegoría entre Cristo y el novio y su iglesia o la novia también. Entonces, entrando ahora acá en el libro de Cantar de los Cantares, este libro es un libro de la Biblia bien conocido, pero muy poco entendido, ¿no? Son 8 capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene un diseño literario rígido. Y eso es porque es una colección de poemas y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que nosotros tenemos que leerlo como un todo fluido, y simplemente los disfrutemos. Disfrutemos de la alegoría que se encuentra acá. La primera línea del libro nos dice que es el Cantar de los Cantares. Es una expresión hebrea como la de Rey de Reyes. Es una manera hebrea de decir lo mejor de todo. Así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este Cantar de los Cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro, después de todo. Es algo que no se puede negar. Pero conforme nosotros vamos leyendo los poemas, vamos a descubrir también que la voz principal es la de una mujer la cual es llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Porque aunque Salomón se menciona algunas veces en los poemas, él nunca habla. Y hay que admitir que Salomón también es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que es un hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y los amantes en Cantares solamente tienen ojos el uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la traducción de sabiduría de Salomón, sencillamente. Como sabiduría de Salomón, o como podría decir una historia que contó Salomón también. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor también por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor
que exploran esa experiencia humana y también el deseo sexual. Es de lo que también habla este libro. El poema al principio presenta el tema básico de este libro. Nosotros vamos a escuchar la voz de una mujer joven que se deleita en su hombre, un pastor. Ellos todavía no están casados, pero queda claro que están comprometidos y que no pueden esperar más tiempo para estar juntos. Desde la introducción, los poemas fluyen de un lado hacia el otro, de la voz de la mujer a la del hombre, cambiando de escena a escena sin ninguna secuencia, algo claro que nosotros podamos entender. Los poemas se mueven en ciclos sinfónicos, podríamos decir, como una canción. Y las imágenes son ideas, o sea, por eso tenemos que verlo nosotros de una manera, imaginarnos, ¿cierto? Como una película. Son ideas claves que se repiten y se desarrollan. Uno de los temas básicos que unen los poemas es el intenso deseo de esa pareja por estar juntos. Ese deseo se expresa a través de su constante búsqueda y encuentro. Así que después del poema inicial, ellos se separan, pero están buscándose el uno al otro. Y entonces la mujer clama o se despierta de un sueño o va a buscar a su amado. Y en más de una ocasión se encontrarán y se abrazarán. Luego, cuando las cosas se empiezan a poner un poco intensas, la escena cambia y aparece una nueva escena acá. Ellos se separan, se buscan el uno al otro y así continúa esta historia. Perdón. Otro tema repetido también en este libro es el gozo de la atracción física que tiene esta pareja. Varias veces hacen una pausa y se describen el uno al otro con elaboradas metáforas, y aquí es muy útil que nosotros sepamos que esas imágenes son metáforas también de la poesía hebrea, que no son primariamente visuales. Si nosotros intentamos dibujar una imagen, por así decirlo, de esas personas, basado en esas metáforas, nosotros vamos a terminar con algo que luce algo extraño, ¿no? Porque lo que se supone que haga es reflexionar en el significado de esas imágenes en relación con el hombre y la mujer. Así que va leyendo a través de los ciclos de poema y la atención sigue subiendo en la medida que crece su deseo, su gozo y su atracción. Y esta repetición es una forma poética de acrecentar, de enfocarse en el misterio y el poder también de el amor sexual. Todas estas cosas se unen en una conclusión, la cual hace una pausa para resumir de qué se tratan esos poemas. Dice la escritura: fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol son los celos. Sus destellos, dice, son como destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría ser despreciado. Entonces, el problema, el poema resalta acá el poder y la intensidad del amor. Y como ese amor es tanto hermoso como también es peligroso, porque es como el fuego. El amor puede destruir muchas veces a las personas si se abusa de él, como también el amor puede dar vida si se lo protege. A fin de cuentas, el amor expresa el insaciable anhelo humano de conocer, de ser conocido y deseado completamente por otro. El amor es una de las experiencias más importantes, más trascendentales, más misteriosas de la vida humana. Y como parte de la tradición, de la sabiduría de la Biblia, este libro dice que el amor es un regalo de Dios. Después de eso tenemos un extraño poema acerca de Salomón, intentando hacer lo que el poema anterior acaba de decir que es imposible. Dice comprar el amor, porque la mujer rechaza la oferta de Salomón. Y luego el libro concluye con el hombre y la mujer otra vez separados, uno en la búsqueda del otro. Él clama para escuchar la voz de ella y ella le suplica a él que huya con ella.
Y así es como termina ese libro. Es un final completamente abierto, pero es muy parecido al amor que nunca en realidad concluye, porque siempre hay algo más para descubrir y buscar en la persona amada, ¿no? Así que el verdadero amor no tiene final, como tampoco este libro. Por eso es que este libro no tiene, la historia no tiene un final. A través de la historia ha habido, han habido tres interpretaciones, sí. Han habido tres interpretaciones de este libro. En la tradición judía se leía como una alegoría, cada personaje como un símbolo. La mujer es Israel y el hombre es Dios. Y su amor es un símbolo del pacto entre Dios e Israel hecho en el monte Sinaí cuando fue entregada la Torá. Esta perspectiva fluyó muchísimo en la tradición cristiana, pero los personajes fueron cambiados. Así que se trata del amor de Cristo por su pueblo, la iglesia. Y esta interpretación fue inspirada por las palabras de Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el cual el amor del esposo cristiano por su esposa es un símbolo del amor de Cristo por la iglesia. Y es interesante que en los últimos 100 años, en descubrimientos arqueológicos entre los antiguos vecinos de Israel, en Egipto y en Babilonia, ha aparecido montón de antigua poesía de amor, que es muy similar al lenguaje que nosotros encontramos en el libro de Cantares. Y vemos que la poesía de amor es una parte muy significativa de la cultura, del ambiente cultural de Israel, que ha llevado a que la mayoría de los expertos hoy en día vean a Cantares como lo que representa en sí mismo, un arreglo de poesía de amor israelita que reflexiona en el regalo del amor divino. Es así. Y es así como podríamos verlo nosotros también. Por eso no significa que solo sea una poesía antigua de amor, porque aquí hay una característica clave de estos poemas. Y es que cuando nosotros lo leemos como parte del Antiguo Testamento, y es el abrumador uso de metáforas sobre un jardín, hay ecos del jardín del Edén y la escena de la pareja casada en los primeros capítulos de Génesis. En realidad, mientras nosotros leemos Cantares, podríamos pensar también en cosas que están diseñadas de acuerdo al amor entre Adán y Eva allá en el jardín del Edén, en el libro de Génesis. La imagen del hombre y la mujer desnudos y vulnerables, pero a pesar de todo, completamente unidos y seguros el uno del otro, resuena muchísimo en el trasfondo del libro de Cantares por el lenguaje que utilizan. Imagínense, es como si en estos poemas estuviéramos siendo testigos del amor de una pareja cuya relación está limpia de egoísmo, está limpia de pecado, porque usted ve como él habla de los pechos de ella y cosas así, porque se puede ver también como una alegoría muchísimo hablando de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Pero al final de todo, la canción lo que ofrece es la esperanza de que aunque nuestras relaciones son frecuentemente distorsionadas por el egoísmo, el amor es un regalo de Dios. Y eso debe de apuntarnos a algo mayor, al regalo del amor de Dios que un día va a premiar y va a transformar este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y aquí se muestra mucho el amor de Dios por su iglesia, por su pueblo, y también como muchas veces hoy parecemos estar muy unidos y mañana separados. Y es una historia que no tendrá fin, sino hasta el día en que el amado venga por cada uno de nosotros. Y así entramos al último libro de esta clase, ¿sí? De, de, eh, de lo que son los libros poéticos. Y entramos ahora al libro de Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia, escrito en la tierra de Uz. El tema principal que aborda en la aflicción de Job contiene descripciones poéticas y pictóricas a través de las cuales arrojan luces sobre
la acechanza de Satanás en la vida del creyente. El libro plantea el sufrimiento como parte del proceso de formación en la vida del creyente, su perfección y también su carácter. Al principio hablamos de algo, ¿cierto? Hablando de Proverbios. Hablamos que hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales. Proverbios, Eclesiastés y Job. Son libros de sabiduría. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que éste sea justo. Aprendimos que los rectos, serán recompensados y los malvados serán castigados. En otras palabras, cada quien obtiene lo que se merece, siembra lo que cosecha. Pero en el libro de Eclesiastés encontramos nosotros que nos indica que las personas no siempre obtienen lo que se merecen. El escritor de Eclesiastés dijo que el mundo no siempre es justo, que la vida es impredecible, que es difícil de entender, es como el humo. Y esto hace que nosotros nos preguntemos, ¿no? En realidad Dios es sabio y justo. Pues exactamente, Dios es sabio y justo. Y esa pregunta se explora precisamente en este libro, en el libro que es el último libro de sabiduría, el libro de Job. El libro de Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido, para los que nos gustan ver películas, ¿no?, de ciencia ficción, como un centro de comando celestial. Dios está allá con sus criaturas espirituales, angelicales, llamadas los hijos de Dios, y todos están reportándose delante de él. Dios señala en medio de esto un hombre que se llama Job. Y Job es su siervo. Y Dios lo muestra a él como un hombre justo y como un hombre bueno. Y luego una de esas criaturas se acerca, el cual nosotros lo conocemos claramente como Satanás. ¿Quién es él? Esta palabra en el hebreo se lo conoce también como el adversario. El adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema, podríamos decir. Exactamente, eso es lo que él está tratando de decir. Y tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Y Dios, pues aquí nosotros vemos en este libro cómo Dios accede al experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama y es devastador. Recordemos que Job no merece lo que le está ocurriendo. Él no merece nada de eso, porque Dios mismo dijo de él que era un hombre bueno, justo, recto y temeroso. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job sigue alabando a Dios, por lo menos en los primeros capítulos, ¿no? Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad él está ahora sintiéndose en su interior. Y aquí él incluso hace una elaborada y larga maldición al día que nació. Después de eso, nosotros también vemos algunos de los amigos de Job que vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste de haber hecho algo muy malo para que te merezcas esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según su justicia, según su rectitud. Así que lo que tú estás recibiendo es lo que tú te mereces, Job. En los siguientes capítulos, casi 34 capítulos, los amigos y Job van y vienen, van y vienen. Aquí se utiliza una poesía hebrea bastante densa, porque los amigos de Job siguen especulando sobre él. La pregunta que ellos se hacen es: ¿por qué Dios le ha mandado tanto sufrimiento? Incluso
los amigos de Job comienzan a hacer una lista de pecados que Job debió de haber cometido. Pero después de cada una de las acusaciones que sus amigos le hacen, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente, porque en realidad lo es. Él también está en una montaña rusa, podríamos decirlo, de emociones. En algún momento, él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo, pero en otros momentos él pone en duda la bondad de Dios e incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, de ser injusto. Pero al final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo. Y Dios lo hace. Él le pide a Dios, Señor, ven tú. La verdad que yo ya no tengo respuesta para tanta pregunta en mi cabeza. Los que tengo a mi lado solamente me están acusando y me están queriendo hacer ver cosas que yo no he cometido inclusive. Pero dime tú, Señor, háblame tú, ven a hablar conmigo, ven a hablar conmigo. Entonces, Job le pide a Dios que él venga y le explique y Dios se aparece. Él viene en forma de una gran nube de tormenta y Dios no le da a Job una respuesta directa. Dios no le cuenta a Job sobre la conversación que tuvo Satanás. Dios hace algo muy diferente. Él lo lleva, podríamos decir, a Job por un recorrido por el universo, y le muestra a Job lo grande que es el mundo. Y le pregunta a Job, ¿será que tú eres capaz de gobernarlo? ¿Será que tú tienes la capacidad para entender el mundo entero tan solamente un día? Job entiende cuánto detalle tiene el mundo de acuerdo a cómo Dios se lo está mostrando. Y es que hay cosas que nosotros podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí las entiende. Dios le pone atención a la belleza, al funcionamiento del universo, en maneras que nosotros nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Y para concluir este libro, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume lo magníficas que son y a su vez lo peligrosas que también son. Y le está diciendo, ellas te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas en realidad, pero que esas dos criaturas que son inmensas, que son majestuosas, que podrían destruir las cosas sin siquiera pensarlo, no son malas, pero son parte del mundo bueno del Señor. Son parte de ese mundo. Y eso es todo lo que Dios le dice. Esa es toda la defensa de Dios. Parece un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando, no? Pues desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor, porque Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Y esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es algo absurdo, porque él no podría comprender esa complejidad, ni por mucho que lo quiera. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Cuando Job ve las cosas desde este punto de vista, por eso nosotros tenemos que ver la vida desde un punto de vista diferente a mirar la adversidad. Cuando tú y yo ponemos la vista en las adversidades, dejamos de mirar a Dios. Pero cuando miramos a Dios, dejamos de ver las adversidades. Mientras Pedro caminaba sobre en las aguas, era porque no estaba mirando a las olas ni a la tempestad. Estaba mirando al maestro con su mano extendida diciéndole, ven. Pero cuando Job escucha la tormenta, perdón, cuando Pedro escucha la tormenta y ve las olas y las empieza a mirar a ellas, empieza a hundirse. Job nunca supo por qué sufrió, pero cuando Dios vino y habló con él sobre todas estas cosas, él entró en una condición diferente, una condición de humildad, porque es lo que en realidad nosotros somos. Somos personas inferiores. Somos personas inferiores delante de Dios.
Job nunca supo por qué sufrió. Sin embargo, es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero ahí no es donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de lo que había perdido. De nuevo, eso es sorprendente, porque eso acaso es una recompensa. Dios está diciendo, felicidades, Job, pasaste una complicada prueba. No, no miremos las cosas así. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo. Por tanto, devolverle el doble a Job no era una recompensa. ¿Pero por qué les devuelto? Porque aparentemente Dios, en su sabiduría, pues Dios decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job ahora es la clase de persona que sin importar lo que venga, sea bueno o sea malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Ese es el libro de Job. Estos libros bíblicos de sabiduría y de poesía son asombrosos, porque cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva única sobre la vida. Primordialmente lo que son los libros de Proverbios, Eclesiastés y Job. Nos hace ver la vida, nos hace ver la vida de otra forma. Y cuando los leemos de esta forma, como se la he tratado de ilustrar en este día, vamos quizá a dejar de juzgar algunas cosas que no entendemos y vamos a entender mejor el porqué de la forma como fueron escritos cada uno de estos libros. Por eso necesitamos leerlos todos juntos, a medida que aprendemos también a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta preciosa clase que hemos tenido hoy, la última clase de este módulo número 1. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias. Porque en medio de todo tú eres bueno. Porque sencillamente sabemos que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Que hay cosas malas que a veces nos ocurren, Señor. Pero aún de las cosas malas que a nosotros nos ocurren, tú también puedes sacar algo bueno al final para hacernos ver, bendito Dios, que tú no dejas de ser bueno, que tú no dejas de tener el control de todas las cosas y que tú nos amas por sobre todo. Señor, gracias por este día. Te pido añade sabiduría, ciencia, entendimiento a cada uno de tus hijos que están en esta clase. Bendícenos, poderoso Dios, para este proceso que hemos iniciado, poder terminarlo, Señor, aprendiendo cada vez más y más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que quizá quiera decir algo? Pues bueno, antes de poder cerrar esta clase o de escuchar a alguien que quiera decir algo, quiero recordarles la tarea, ¿cierto? Pues vamos a ver quiénes escribieron, vamos a investigar quiénes escribieron cada uno de estos libros, vamos a investigar también sus nombres en el hebreo, cómo se escriben y pronuncian, y también cuál es su significado. Vamos a investigar también el propósito de cada uno de estos libros. Y por sobre todo, no deje de añadirle a su tarea qué es lo que usted ha podido aprender, ha podido entender sobre lo que hoy hemos visto, los libros poéticos y sapienciales o de sabiduría. Amén. Muy bien, ¿hay alguien que quiera decir algo? Alabado sea Dios. Muy bien. Que el Señor me los bendiga.